Bienvenidos a todos al conversatorio de Viajando por Venezuela con Edgar. El día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, a Edgar Cerezo. Sí, gracias por esta invitación. La verdad que es un honor y un placer que el CEL me haya contactado para poderles contar un poco de lo que yo he sido, lo que ha sido mi viaje por Venezuela y mi viaje lo que son los deportes de aventura, no solo de montaña, sino sobre todo los deportes de aventura. Mi nombre es Edgar Cerezo y bueno, ya la presentación que les voy a hacer ya es un recorrido desde mis inicios, desde que era pequeño hasta lo que es de hoy. Muchas gracias y espero que los disfruten. Si quieres ya puedes ir Ok, presentando. a ver, eh, antes de comenzar, bueno, como ya se los agradecí, tenemos que tener, esto es Viajando por Venezuela con Edgar Cerezo, tenemos que estar al tanto de que lo que voy a contar al principio es algo ya que estamos hablando al comienzo de ahorita mismo, ¿no? Para decir ahorita mismo, son hace más de 30 años atrás, por eso que de repente algunos de las historias que les voy a contar no se aplican a lo que es hoy en día. Y empecemos a ver. Indudablemente mis padres son inmigrantes, ellos vinieron de la primera generación que vienen aquí a Venezuela como muchos de los que ustedes tendrán sus abuelos o sus padres, vinieron aquí a Venezuela y ellos siempre se dedicaron a viajar por Venezuela, siempre les gustó mucho lo que es Venezuela y conocer Venezuela. Siempre íbamos lo que era Mérida, íbamos a los llanos, íbamos a muchos lugares a viajar y a conocer Venezuela con vehículos generalmente de aquel entonces, que se conocían como el Jeep, que en aquella marca era el Willys, la Wagoneer y todo ese tipo de cosas, y viajábamos mucho por ahí. Aquí, como pueden ver, este soy yo de chiquitico, indudablemente, y bueno, son más o menos mis inicios, íbamos, no hacíamos cosas normales como tal, porque a ellos les gustaba que si, bueno, vamos a pescar piraña, vamos a ir a tal sitio que sí, bueno, en aquel entonces se practicaba la caza, vamos a ir a cazar, vamos a ir a conocer. Y bueno, viajábamos mucho, tanto así que mi zona de recreo, ellos iban mucho a la playa, pero no era ir a la playa lo que se conoce hoy en día, que uno va y uno piensa en la playa, uno piensa en su cava, con sus bebidas y su bañito. Era ir a la playa, como aparece tal aquí, y era caminar por la costa, era conocer la costa como tal, tanto así que lo que hoy en día se conoce como travesías, hacíamos travesías en la costa para llegar a otras playas que se encontraban bastante solas. En aquel entonces la gente no iba mucho a la playa, pero nosotros era como el día a día, pues todos los fines de semana. Tanto así que aún hoy en día, cuando yo escucho amigos de mi edad o a gente de mi edad que habla de lugares que ellos iban en Caracas, como decir el Parque El Tolón o como decir la discoteca que en aquel entonces era muy famosa, la Palladium, de ese tipo de cosas, yo no las conocí nunca. Mi vida nunca se hizo en Caracas. Todos los fines de semana, sean vacaciones, Semana Santa o carnavales, siempre había una salida programada, siempre, con mis familiares o amigos de mis familiares, pues. Yo nunca hice vida en Caracas como tal. Entonces, para pasar a mis inicios, tengo que hacer esta advertencia, ¿no? Las siguientes diapositivas contienen experiencias que no deben ser realizadas sin la supervisión de un adulto. Como ya les dije anteriormente, mis inicios fueron hace 35 años atrás y para muchos de los que están hoy en día aquí, que ya estaban en el CEL, gracias a Dios que ustedes siempre tuvieron el CEL, que lleva más de 80 años en el colegio, siempre tuvieron esa oportunidad, pero aquellos que no teníamos esa oportunidad de tener un CEL y que nos gustaba lo que eran los deportes de aventura y de montaña, teníamos que hacer algo creativos. Entonces pasamos a lo que es los inicios. Yo estudié en la Salle de la Colina. Como todos ustedes sabrán, es un colegio que se encuentra muy pegado al Ávila, justamente, bueno, lo tenemos enfrente, a un paso de la Cotamil. Indudablemente, al tener esa ventaja y ese amor por la naturaleza que ya me habían inculcado mis padres, nosotros realizábamos ciertas actividades en el Ávila. El problema era que nosotros no teníamos ningún centro de excursionismo, teníamos a los scouts,
Pero ¿cuál era, a mi parecer, el problema de los scouts? Que ellos no realizaban lo que era el deporte de aventura, como podríamos decir escalada, como podríamos decir, bueno, ese tipo de actividades que también suele realizar el CED, el Centro Excursionista, ¿no? Ellos eran más de senderismo, de recorrer quebradas, de identificar la vegetación. Yo tuve la oportunidad de salir en algunas ocasiones con ellos, indudablemente que me invitaban, pero uno tenía que ser creativo. Yo les podría preguntar a ustedes que en este caso, si ustedes no tuvieran la oportunidad del CEL y su amor por la naturaleza, por practicar los deportes de aventura, ¿qué podrían hacer? O sea, ¿qué podrían hacer para ustedes formarse, quedarse sentados en su casa y practicando lo que son los deportes tradicionales que se conocen como el fútbol, el voleibol o el básquet, y dejar a un lado esa pasión que ustedes tenían por la naturaleza? Era muy difícil, la verdad que era bastante difícil, y justamente cuando es una época en los 80, cuando estamos hablando de finales de los 70, 80, y ahora hay gente que lo practicaba desde mucho antes, no eran deportes muy bien vistos porque la gente que lo realizaba no se consideraba un deporte como se considera hoy en día. Entonces, era algo complicado poderlo practicar. Para poderse uno entrenar y poderse uno formar en esta área, nosotros realizamos ciertas actividades. Entre ellas realizamos escapadas al Ávila. ¿Qué eran escapadas al Ávila? No eran jubilaciones, porque yo la verdad nunca llegué a jubilarme del colegio, nunca llegué a faltar el respeto a mis profesores, la verdad. Pero cuando teníamos esas horas libres, nosotros íbamos al Ávila. Salíamos por la parte de arriba, cruzábamos la Cota 1000 y accesábamos al Ávila. Si la hora libre duraba una hora, nos pasábamos 40, 50 minutos en el Ávila haciendo ciertos tipos de recorridos que ahorita se los voy a explicar, ¿no? También teníamos como una especie de reto que en los recreos largos, que duraba de 25 a 30 minutos, era subir por lo que es por Mari Pérez, llegar al cortafuegos, y cuando sonaba el timbre, cuando escuchábamos el timbre del colegio que sonaba de entrada, bajábamos corriendo. Eso no funcionaba bastante bien porque les puedo decir que nunca llegábamos tarde a la entrada del salón. Era bastante interesante porque igual que ustedes, daban ciertos minutos para que para que los alumnos fueran llegando a los salones. Entonces, bueno, por ahí fue saliendo. Y después también aprovechamos, aunque sí participábamos en eso, nosotros teníamos, al igual que el San Ignacio de Loyola, retiros espirituales. Esos retiros espirituales, indudablemente, eran en otras, no teníamos Ocumare, indudablemente no teníamos una casa tan bonita como la que ustedes tienen Ocumare en la playa, era en otro lugar, pero nosotros, ¿qué hacíamos? A pesar de que participábamos y sí solíamos ir a esos retiros, de vez en cuando nosotros nos escapábamos. ¿Cómo nos escapábamos? Nuestros padres firmaban indudablemente la hoja del retiro espiritual, nos dejaban en el colegio, y una vez que nos dejaban en el colegio, yo tenía un gran amigo que puedo decir que es mi cómplice, es mi hermano, es el padrino de Ariadna, es el doctor Jorge Moanac, actualmente él se desempeña como urólogo. Nosotros dejábamos todos los equipos en su casa, que está al lado del colegio, tanto así que de la reja de su casa se puede ver el colegio. O sea, a veces solíamos cruzar. Yo cuando me quedaba a dormir en casa de él, cruzábamos al colegio cuando sonaba el timbre y dejábamos los equipos ahí. Cuando nos dejaban ahí en el colegio para ir al retiro espiritual, nosotros indudablemente nos escapábamos ese fin de semana al Ávila para acampar. Entonces, era algo bastante entretenido. Indudablemente era un riesgo porque ya saben que si nos llegaban a pillar nuestros padres, teníamos consecuencias, indudablemente. Pero bueno, generalmente siempre salía bien, por lo normal. Nuestras prácticas de rappel y escalada se hacían en el colegio. Justamente mi libro de vida, su amplio historial, son parte de este tipo de cosas porque nosotros hacíamos rappel desde las azoteas del colegio, de los edificios de los salones. Y cuando nos veía algún padre, algún cura, indudablemente íbamos directo a la dirección. Gracias a Dios también son padres bastante abiertos, sí hacemos firma del libro de vida, pero no era un castigo tan severo como tal, porque bueno, indudablemente entendían lo que a uno le gustaba, ¿no? Igual la parte de escalada se parecía mucho a los ladrillos que ustedes tienen en sus salones en la parte de arriba, que son redondos y perforados. Nosotros ahí en el colegio habían paredes de 4 pisos llenos de esos ladrillos y solíamos entrenar ahí.
Yo tenía amigos que sus padres practicaban escalada en la Guairita y yo habré ido unas cuantas veces a la Guairita, pero generalmente todo funcionaba dentro del colegio como tal. O sea, nosotros practicábamos lo que era dentro del colegio, ¿no? Las actividades que nosotros solíamos hacer en el Ávila, como típicos chamos y de aquel entonces que nos gustaba, nosotros no agarrábamos los senderos normales, nos gustaba mucho buscar las nacientes de las quebradas. Nos gustaba entrar en las quebradas y pasar de repente ahí un fin de semana en chinchorros o durmiendo en refugios para buscar la naciente de las quebradas. A nosotros nos gustaba mucho, consideramos Quebrada del Ávila, que en aquel entonces sí tenía bastante afluencia de agua, otro tipo de quebradas, y empezábamos a subirla, y nuestro reto era poderle llegar a la naciente, ¿no? Entonces, esto era muy interesante porque después nos dimos cuenta que empezamos, o sea, la necesidad de equipos de aquel entonces, de la parte económica, indudablemente, en vez de ser muchachos que queríamos de repente un carrito control remoto o queríamos cualquier otra cosa, nosotros queríamos equipos de excursionismo. Entonces nos dedicamos en aquel entonces a capturar culebras, a capturar ofidios, entre ellos las mapanares y las cascabeles. Las que más solíamos atrapar eran las mapanares. Cuando nosotros atrapábamos una mapanare, nosotros la llevábamos, cuando capturábamos la mapanare, nosotros la llevábamos al terrarium de Parque del Este y se la vendíamos. Eso con ellos podían hacer antiofídicos. En aquel entonces era bastante complicado. La producción de antiofídicos se necesita indudablemente las culebras para poder sacar el veneno y así inocularlo a lo que son un caballo para poder crear el antiofídico, ¿no? Entonces, eso nos generó generalmente durante casi 3 años un ingreso bastante interesante, pero no lo hacíamos todo el tiempo. La verdad que no es que íbamos a hacer eso, sino cuando entrábamos a las quebradas y teníamos la oportunidad que veíamos alguna, aprovechábamos en capturarla para llevar al terrarium y ellas en sí eran cuidadas pues en el lugar y después una vez utilizadas a cierta edad eran liberadas, ¿no? Y eso nos llevó a cierto ingreso. Otra de las prácticas que nosotros solíamos hacer que nos gustaba mucho como típico muchacho es las prácticas de supervivencia. Yo era amante de la supervivencia y nosotros realizamos algunas prácticas. Nos íbamos porque me acuerdo que los scouts, que ya habíamos sido invitados, pero nunca pude llegar a pertenecer en ellos porque la verdad que no me identificaba. Ellos tenían un rango que creo que era bolivariano, si no me acuerdo, y para poderte graduar de ese rango tenías que pasar un fin de semana en la fila maestra aplicando unas técnicas de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, como amantes de la naturaleza y de la aventura, siempre como que nos gustaba esa filosofía también y hacíamos ciertas prácticas de supervivencia arriba. Yo tenía un cuchillo que se conocía como el cuchillo de Charles Hoover, hoy en día es de colección, yo aún lo tengo guardado. Íbamos con una cantimplora, con el cuchillo y más nada, no llevábamos ni sleeping, no llevábamos nada, ni aislante, ni carpa, ni nada, ¿no? Nos llevábamos una cierta cantidad de comida, la cual nosotros, aunque está prohibida en aquella época, pero bueno, nosotros realizamos pequeñas fogatas para poder cocinarla, ¿no? Esto, por eso yo les digo que esto es más de 30 años atrás. Hoy en día eso, o sea, a mí jamás se me ocurriría hacerlo, porque tienen muchas ventajas para poder realizar de una forma mucho más segura, ¿no? Y con una formación. Entre ese procedimiento tuve la oportunidad, el papá de Jorge Moanac, mi compadre, su papá era médico. Y él nos recomendó hacer el curso de primeros auxilios en la Cruz Roja, el que se encuentra en San Bernardino. Esto, gracias a Dios, nos llevó a realizar ese curso que duró casi 6 meses, ¿no? Éramos muchachos bastante pequeños, prácticamente siempre éramos las mascotas cuando llegábamos a ese tipo de cursos, pero tuvimos un adiestramiento bastante importante en lo que son los primeros auxilios. Igual que en el área de buceo. Nosotros queríamos practicar buceo y fuimos a la Universidad Central de Venezuela. Hoy en día el sistema de buceo de la Universidad Central de Venezuela es PADI, que dura un mes o dura poco o semanas, algo así, no dura tanto. En aquel entonces duraba 1 año. La gente que tomaba ese curso eran aquellos que querían hacer buzos petroleros o dedicarse profesionalmente al área de buzo, y duraba 1 año, de los cuales 3 meses eran de apnea, y después de pasar el examen, que era bastante riguroso, venían 6 años con bombona y salidas los fines de semana. Entonces ese procedimiento duró más o menos 1 año, ¿no? Poderse graduar.
Entre las anécdotas más así, nosotros nos perdimos en el Ávila una vez. Me invitaron a una gente 2 años mayor que yo a salir con ellos porque sabían que yo conocía las rutas y íbamos por lo que era, subimos en teleférico al Humboldt y era para Oriental para bajar por Sabanieves. Cuando llegamos a Oriental entró una neblina bastante fuerte y de regreso uno se da cuenta que teníamos La Guaira a la izquierda. Y eso es raro y dice, chamo, ¿por qué tenemos La Guaira a la izquierda? Hasta que nos dimos cuenta que estábamos perdidos, ya llevábamos 1 hora y nos encontramos en la fila maestra. Eso nos tomó por sorpresa, todo el mundo quería seguir y yo tuve que ponerme como riguroso y devolvernos. Tanto así que, bueno, nos devolvimos por el camino donde vinimos en aquel entonces, bajamos por Sabanieves y cuando llegamos abajo en la noche, no teníamos linternas, no teníamos nada en aquel entonces, pero cuando logramos llegar abajo, llamamos por teléfono, por un teléfono público a nuestros padres y a mí me informaron que mis padres se encontraban en el teleférico con la Guardia Nacional preparando un equipo de rescate, de búsqueda y rescate. Se pueden imaginar el tiempo que pasé perdido, el castigado, perdón. Eso me costó unas semanitas de castigo. Y bueno, de ahí en adelante yo seguí, gracias a Dios, mis padres, bueno, siempre entendieron que me gustaba y después de graduado estudié publicidad y mercadeo. De esa forma yo conocí, me llamaron para pertenecer a los documentales de Venezuela Tierra Mágica de PDVSA y asistí como, bueno, valga la redundancia, como asistente de cámara para la parte de Sierra Nevada. Eso fue muy importante. Eso sí, en aquel entonces las cámaras pesaban 10, 12 kilos y a partir de mi equipo yo tenía que andar con esa cámara por esa sierra para arriba y para abajo. Después de graduado ahí, trabajé en una productora, llegué a director de arte y me especialicé en el área de animación 3D y 2D, de efectos especiales. Hice algunos efectos especiales para canales de televisión, para el 2, para el 4, para el 10 y para algunas empresas de cine, que eso después me llevó a pertenecer a Robinson La Gran Aventura. Ese fue un programa de televisión en el 2001 que aplicaron 7,000 participantes y solamente llegamos a ir 16 personas. Una vez que yo viví esa experiencia, que fue bastante intensa, yo al regresar decido que quiero fusionar lo que es la publicidad y el mercadeo con el área de aventura y renuncio. Ahí yo me empiezo a preparar con los cursos empiezo a preparar en los cursos de primeros auxilios, que se llama First Responder, que fueron bastante interesantes. Yo ya tenía dos, aparte de la Cruz Roja, yo ya tenía 2 cursos más que había tomado de primeros auxilios, porque siempre se actualizan y eso es un área que uno siempre tiene que estar actualizado. Después agarré cursos de rescate en altura, que ese fue también con Pablito Borjas, que muchos lo deben de conocer. Después cursos de orientación también, y también agarré un curso de intervención y antisecuestro con la policía de Sucre, de Rapel. Entonces, bueno, se duró también unos meses, de las cuales hacíamos prácticas de intervención en zonas, en edificios, por balcones, y bueno, eso fue bastante interesante. No era mucha aventura como tal, pero fue muy, muy interesante porque sí era la colocación de las cuerdas y cómo entrar y cómo hacer para poder, y las posiciones que uno tenía que tener para poder accesar a esos lugares, ¿no? Fue bastante interesante porque también era la parte de negociación, cuando uno negocia con el secuestrador, ¿no? Y es muy interesante toda esa filosofía, todo ese aprendizaje fue muy interesante. De ahí, bueno, como les estaba contando, cuando fui con Venezuela Tierra Mágica, que fue como a los 19 años, fue mi primera vez que yo fui a Mérida. Esa fue la primera vez que yo fui a Mérida. Hicimos, indudablemente, hicimos lo que son los picos. Yo ahí pude hacer con Venezuela Tierra Mágica, pude hacer lo que es el Toro, el León, el Bolívar y el Humboldt. La camarita que ustedes ven aquí abajo, que ustedes pueden ver, esta es la que yo llevaba encima de mi morral. Se pueden imaginar lo que pesaba. O sea, no les quiero contar lo que pesaba esa cámara y yo tenía que montarla en el trípode y después venía el camarógrafo, hacía las filmaciones y yo la tenía otra vez que desarmar y montarla otra vez en mi morral, ¿no? Aquí pueden ver cómo se encontraba el glaciar en aquel entonces, en la Muralla Roja, para los que han ido. Y bueno, y después de ahí en adelante seguí yendo a Mérida, seguí yendo a Sierra Nevada y a La Culata, a viajar con clientes y con amigos, personas que querían contratarme porque querían ir al lugar, así sea por travesía o porque quería ir a algún pico, sobre todo el Humboldt. Y bueno,
y ahí continué, ¿no? En esa área de montaña, pero como les dije, a mí siempre me gustó la aventura como tal. Yo no me defino como montañista, yo no me defino como escalador, yo me defino como aventurero, ¿no? Siempre me gustó mucho la parte de aventura, conocer los lugares, qué hay ahí, qué hay más allá, qué me voy a conseguir, ¿no? En esos lugares. Sobre todo cuando en aquel entonces éramos fanáticos de los programas de expedición y ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de programas y películas también que habían. Eh, Indudablemente después hubo un trabajo muy importante. Yo en las vacaciones, como les había comentado, cuando yo me gradúo del colegio, mucha gente lo que pide es ir para Estados Unidos, ir a Cancún, ir a Punta Cana, ir a Margarita de viaje, piden como un viaje de graduación. Mi viaje de graduación yo lo pedí que quería conocer Amazonas. Indudablemente, como ya les había hablado, mi compadre Jorge Moanac, el doctor Jorge Moanac, su padre fue diputado de Bolívar. Él fue diputado de Bolívar, tenía firma hasta en la última constitución que se hizo aquí en Venezuela y él conocía toda esa zona. Y él dijo, bueno, yo los voy a llevar. Y nos llevó un viaje de aventura bastante interesante que la idea era llegar a San Carlos de Río Negro. Cuando le hablo de San Carlos de Río Negro queda aquí, en este lado, abajo al final donde está el río Casiquiare. O sea, es un viaje bastante largo. Él no nos había dicho que íbamos a llegar hasta ahí, solamente nos dijo que íbamos a Puerto Ayacucho. Y en ese paso nosotros fuimos a San Fernando de San Fernando de Atabapo, Apure, queríamos llegar a Puerto Páez. Para llegar a Puerto Páez en aquel entonces tenías que agarrar entre 4 y 5 chalanas por un camino de granzón y de tierra y barro. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a Puerto Páez, cuando llegamos al último puente para cruzar a Puerto Páez, el río se lo había llevado. Eso ya es casi llegando a Puerto Páez al final. Ya no nos quedaba nada. Y no era un río tan largo, pero claro, indudablemente sin puente no se podía pasar. ¿Qué pasa? Que de regreso nosotros, la camioneta, la wagonier que íbamos, una wagonier, se quedó enterrada en el barro. Tuvimos que caminar, Jorge y yo, mientras nos esperaba el señor Saí con su esposa, a un caserío que se encontraba, bueno, kilómetros de distancia. Eran kilómetros de distancia. Y bueno, esa gente tenían, gracias a Dios, un tractor, gracias a Dios se encontraban en esa choza, en ese conuco, y nos acompañó a sacar la vagoniera. Indudablemente nos llevaron a su conuco y nos sirvieron el único paquete de pasta que había en el lugar. Ahí fue cuando yo aprendí con la frase que ellos me dijeron, porque el señor Say le dijo, por favor, no nos den la última comida que ustedes tienen, ahórrensela para cuando la necesiten. Y ellos dijeron, señor, miseria hay, pero no se hace notar. Entonces ahí tú te das cuenta lo que puede ser, lo que es viajar. Yo siempre lo he dicho, fuera de las ciudades, cuando uno viaja por Venezuela, la gente es increíble. La gente, la verdad, que te ayuda, la gente es súper humilde, pero eso sí, uno tiene que respetar. Uno tiene que respetar sus culturas y las normas del lugar, aunque no estén escritas. Eso me lo dijeron también en Amazonas a mí, que ahí no hay papeles firmados, sino la palabra. Y la palabra no se rompe. Y eso es muy importante y eso es algo que indudablemente aprendí también desde pequeño, ¿no? Al no poder pasar el puente tuvimos que devolvernos y pasar por Caicara del Orinoco para Puerto Ayacucho. En Puerto Ayacucho pudimos ir a lo que son el tobogán de la selva, que se conoce hoy en día, y de ahí agarramos lo que se conoce una voladora, que es una lancha con motor, allá le llaman voladoras, a San Fernando de Atabapo. Pero en ese trajín que iba un indígena con nosotros, nos mostró una piedra que se llama la Piedra del Mono, que habían 2 cementerios indígenas. Indudablemente se pueden imaginar. Yo agarré y le dije, por favor, yo quiero conocer un cementerio indígena. Me dicen que no, que era sagrado, que no se podía. Bueno, tanto le insistí que nos permitió, la voladora se acercó a la roca, a la piedra, a la roca, y nos permitió conocer uno de los 2 cementerios indígenas. Aquí pueden ver los esqueletos y los usos. Ellos lo envuelven como en bambús o en palos, rodean el cuerpo y los entierran dentro de la cueva. Estos están abiertos lamentablemente porque antropólogos habían entrado a ese cementerio para llevarse algunos huesos y algunas calaveras y algunos cuerpos del lugar. Y eso tenía muy molesto a los indígenas, que eso es lo que pasa cuando la gente no respeta y va a la zona. Por eso les cuesta después mostrar ese tipo de cosas, ¿no? Cuando llegamos a San Fernando de Atabapo, algo interesante, porque a mí siempre me ha gustado la historia, sobre todo viajar por la historia de los lugares, es que, bueno, aquí aparece donde fusilaron a Funes. Funes, indudablemente, bueno, fue un bárbaro. Funes fue un bárbaro. Él manejaba las plantaciones de caucho
allá en Amazonas, y fue fusilado, si más tengo entendido, en 1921, tengo entendido que él fue fusilado, ¿no? Si no me equivoco, perdóneme, por un general, porque él mandaba, él gobernaba toda la región de Amazonas. Él, la verdad, que era una persona bastante déspota y controlaba todo lo que son el sembradío de caucho allá en el Amazonas, ¿no? Después de ahí nos damos la sorpresa que íbamos a San Carlos de Río Negro, y para eso agarramos una curiara tipo voladora, porque no podían ser lanchas normales, tenía un motorcito, por todo el río Orinoco, y después agarramos el río Casiquiare. Eso duró más de una semana y media, tanto de ida como vuelta, y nos quedábamos en algunas comunidades indígenas a dormir y a comer. Ahí fue, todo este trayecto fue donde ya uno come bachaco, comes mono, comes tortuga, comes tarántula, comes la comida típica de esos lugares de los indígenas, porque es lo que hay, no había nada. Y yo que soy mañoso para comer ni les cuento, ¿no? Entonces ya aquí podemos ver la tumba de Funes, que lamentablemente hace poco el cuerpo fue robado del lugar. Entonces, bueno, de ahí de Amazonas, después con el tiempo, cuando estaba estudiando la parte de publicidad, después de graduado, me contrata el Ministerio del Ambiente, y yo ya me había especializado en el área de scouting. El scouting son personas que contratan, que se manejan muy bien en toda esta área de aventura, y los envían a un lugar a preparar la zona para cuando llegue la productora ya tengan todo contactado y todo armado y no tengan ningún problema, y sobre todo revisar la parte de seguridad. Estamos hablando de que cuando yo estaba en Amazonas, que me fui por ese mes y medio, yo conocí guerrillas y conversaba con ellos, indudablemente, como le dije, siempre con respeto. Y la verdad que, bueno, al ver el interés que uno tenía y la parte de aventura y todo eso, a uno le daban ciertos consejos. Entonces, cuando a uno le mandan a ciertas zonas, es para, como scouting, es para no solamente preparar y que ellos vayan cómodos, sino también para revisar la parte de seguridad. Eso se emplea mucho, y hay gente que, bueno, gracias a Dios yo me he dedicado a eso, a todo lo que son el scouting, ¿no? Y esto fue por una producción de la liberación de la tortuga rao. Fue un documental que se hizo para el Ministerio del Ambiente, y nosotros nos llevamos una tortuga rao del Parque del Este. Da la casualidad, yo me fui con un amigo, éramos 2 personas encargadas de la tortuga, y cuando él llegó allá, que era Jupia, muchos lo conocerán del terrarium de Parque del Este. Él se encarga, a él le faltó justamente un dedo porque fue mordido por una mapanare en una de las manos, y éramos él y yo. Entonces, esa tortuga nos había pedido el Parque del Este que la teníamos que regresar de vuelta. Entonces, ¿qué pasó? Que Jupia y yo la liberamos y en plena productora hicimos que se nos escapó, porque había que meterla al agua como si ella entrara al agua y agarrarla rápido. Pero entre él y yo hicimos un plan para dejarla libre y que se escapara. Y gracias a Dios todo funcionó bien y se lo creyeron. Pues después ya supieron que había sido a propósito, pero entendieron la acción, pues entendieron la buena obra que queríamos hacer de ya estando allá, porque no podíamos liberar esa tortuga rao que era bellísima, pues. Y entonces, bueno, fue una experiencia bastante interesante porque fueron también casi un mes de producción. Después, estos son los viajes más interesantes, ¿no?, de la zona. Después, bueno, el Parque Nacional Canaima, lo que es la zona de Roraima y Cuquenán. La primera vez que yo fui también tenía 16 años. A mí me llevaron un primo mío con 2 amigos que iban a ir a Roraima. Y en ese entonces, les puedo decir, cuando yo tenía 16 años, que estamos hablando también de 30 años atrás, no existía la cultura de guías ni porteadores en Paraitepuy. Más bien le tenían miedo ir a los tepuyes por cuestiones religiosas, por cuestiones de respeto, ¿no?, al tepuy. Entonces ellos le daban miedo y era muy difícil también conseguir guías, aunque los habían, era bastante difícil conseguir guías en Paraitepuy. Nosotros quisimos hacer ese viaje, ya habíamos ido sin guías, y fuimos con la guía del libro de Roraima de Charles Bubre Carías. Ahí aparece un mapa satelital y describe muchos de los lugares donde él está. Tanto así que nosotros pasamos 18 días, esa expedición pasó 18 días, 3 de ida, 3 de regreso, más 12 días en la cima. Entonces, esos 12 días en la cima, les cuento, nunca conocimos lo que se conoce hoy en día como la parte de los hoteles donde se queda la gente. Acampábamos donde conseguíamos, y el primer día que llegamos arriba, que acampamos justamente donde dormimos la promo 88, cuando fui con la promo 88 que la llevé,
Al día siguiente que nos levantamos, esta es la foto cuando yo me levanté al día siguiente, que me la toma mi compañero Javier, que estaba dentro de la carpa. Ellos eran, les puedo decir, casi 6, 7 años mayor que yo, todos ellos. Yo era el único mascota ahí. Me pide para hacer un viaje de exploración para ver si conseguimos el camino hacia el Valle de los Cristales, hacia el hito geográfico. Pero como no conocíamos el lugar, agarramos hacia la zona oeste y llegamos al borde donde vemos el Cuquenán. Nos regresamos ese mismo día y ya sabíamos que era hacia el otro lado, montamos carpa y bueno, y arrancamos hacia el lado oeste ya. Cada día se tardaba porque siempre salíamos un grupo de exploración a conseguir los lugares. Habían en algunos lugares uno que otro mojón para que no sepan, es un cúmulo de piedras que se hace en una torre de piedras que la gente las ubica a ciertas distancias para irse orientando. Entonces, bueno, nosotros pasamos 12 días en la cima, logramos llegar al hito geográfico, al punto triple, y queríamos llegar al lago Gladys, pero nunca logramos pasar lo que era el sistema de laberintos que describía Charles Bruce Carías en su libro, ¿no? Al regresar, ya después hice otros viajes allá, pude ir con mi esposa, la que es ahorita nena, después ya pude sacarme eso para ir a la Proa Norte, justamente con mi compadre Jorge y con una gente que llevamos, ya fui ya como guía. Logramos ir ahí que hacer rapeles para poder cruzar a la Proa Norte. Aquí está el lago Gladys, como pueden ver también. Eso fue como la espinita que me pude sacar del primer viaje que había hecho al Tepuy, Roraima. Y como último viaje hicimos Cuquenán. Cuquenán es un tepuy bastante complejo, bastante complicado para accesar a él, porque tienes que usar el sistema de cuerdas y de rapel. Y un sistema de cuerdas, de paso de cuerdas, y es bastante complicado. Si no van con gente que maneje cuerdas o maneje lo que es trepar, lo básico de la escalada, es mejor no ir, o con gente preparada que los pueda asegurar, porque es bastante inseguro. Tanto así que en mi primer viaje, cuando yo fui, veíamos pasar un helicóptero todo el tiempo, y cuando llegamos, nos dijeron que uno de los grupos, porque había otro grupo más cuando llegamos ahí para Tepuy en mi primer viaje, que eran dos parejas, 2 hombres y 2 chicas, que iban a ir a Roraima y querían ir también solos, y no le dijeron, y ellos en verdad tenían planeado Cuquenán, pero Cuquenán siempre ha sido un tepuy cerrado por cuestiones religiosas, por cuestiones de los pemones, de los indígenas pemones. Es un lugar sagrado. Cuquenán es un lugar sagrado y no está permitido ascender. Son pocas las personas que dejan ascender, que se consiguen los permisos y te permiten ascender al Cuquenán. Cuando llegamos, bueno, indudablemente se habían perdido, habían armado un grupo de rescate porque ellos habían decidido Cuquenán y nunca aparecieron esa gente. Se habrán caído por una de las grietas que hay, que son bastante profundas. Entonces, bueno, es muy importante la parte esa de que siempre ser claro, siempre decir a dónde se va y respetar las normas del lugar. Después, bueno, como mi patio trasero, que llevamos mucho para la playa, siempre fue lo que yo lo llamo hoy en día el costering. El costering es una actividad que yo practico desde hace ya tiempo, desde hace, yo creo que más de una década, que es un recorrido por la costa, que se combina el senderismo, saltos de altura al agua, buceas, que es buceo de apnea para poder cruzar algunos lugares, haces escalada de travesía, rapeles, y bueno, y con cuerdas montas sistemas de pasos con las cuerdas, ¿no? Yo tengo una de las rutas, yo no sé si alguien más la habrá hecho aquí en Venezuela, pero es una ruta que utilizamos nosotros, que va desde Puerto Francés hasta Higuerote, por la costa. Y hay una norma en lo que es el deporte de aventura de costering, que es prácticamente nuevo, que no puedes ir ni 20 metros más arriba de la cota, ni 20 metros fuera de la costa del agua. Entonces uno se tiene que intentar mantener dentro de esa cota. Y eso es muy importante. Entonces, bueno, mis deportes, sí, yo los deportes de toda la vida, desde que nací, siempre hemos ido a la playa y ahí aprendí lo que es el surf, ahí aprendí lo que es el costering, el skimboard, el buceo de apnea, buceo con bombona, bueno, todas las actividades que ustedes se pueden imaginar practicar en la costa. Ahí conocí yo lo que son las corrientes de agua, salvamento en aguas abiertas, y bueno, son muchos años ya manejándome en playas para saber ya cuándo entrar, por dónde no entrar, y estar pendiente de algunas señales que te puede dar el mar, pues, que muchos de repente no la captan al momento. Gracias a todo esto que yo he venido haciendo desde pequeño, yo empecé a hacer desde antes que creara los mapas de senderismo,
mapas personales para ir a los lugares. Porque si algo es importante cuando uno va a un lugar es investigar. A ustedes no le pueden decir, mira, vamos al Humboldt. Ok, vamos al Humboldt y pensar que van a ser llevados. Tienen que investigar, tienen que leer la historia del Humboldt, tienen que ver las rutas del Humboldt, tienen que ver los mapas del Humboldt. Eso es muy importante porque ustedes nunca saben qué puede pasar en el lugar. Puede ser que el guía con que ustedes estén, con que el guía que ustedes vayan se enferme o le pase algo y tengan que salir por su cuenta o ayudar al grupo para salir del lugar. Si ustedes no tienen conocimientos de la zona, va a ser muy difícil que ustedes puedan salir. Entonces es muy importante que a cada lugar que ustedes vayan, ustedes investiguen. Así como cuando ahorita uno escucha que tanta gente está emigrando, ¿qué hace esta gente? ¿Cuál es la cultura? ¿Qué trabajos puedo conseguir? ¿Qué necesito? O sea, es lo mismo. Cuando ustedes van de un viaje de aventura, ustedes tienen que investigar el lugar, la cultura, las normas, el terreno que ustedes se van a, que ustedes van a caminar o donde se van a desempeñar. Es muy importante eso. Entonces, ¿qué pasa? Que los amigos empiezan a decirme, oye, Edgar, ¿por qué no publicas esos mapas? ¿Por qué no publicas los mapas? Me pareció buena idea. Empecé a hacer, yo como trabajo de publicista en el área de diseño de animación 3D, empecé a generarlos para impresión. Se han impreso algunos, entre ellos al principio me patrocinó lo que es la Sociedad Española de Beneficencia para sacar el primer mapa del Ávila que saqué, y después de la Laguna de Unare me contrató lo que es la Graduría Laboral, la Consejería Laboral Española, porque ellos estaban haciendo un trabajo en la Laguna de Unare, los estaban ayudando a incentivar el turismo, y bueno, yo les hice los mapas. De ahí, la tienda La Cordada también quiso sacar lo que es el mapa del Guayana Repano y de Sierra Nevada, lo cual pueden conseguir los mapas ahí, y se imprimieron para poderlos vender en físico. Pero también los puedes descargar gratis, con aplicaciones gratuitas, y verlos por Google Maps, verlo por diferentes tipos de aplicaciones, para que ustedes puedan estudiar a dónde van y hacer un viaje mucho más seguro. Tanto así que este reportaje que ustedes ven aquí, la cartografía puede ser un deporte extremo, fue cuando yo gané el concurso 1001 ideas para el Ávila. Gané el primer lugar por los mapas de senderismo y aventura, por las aplicaciones, y el Universal vino a hacerme una entrevista indudablemente a la casa para que le explicara más o menos de qué constaba el proyecto. De otros viajes así, entre los viajes que he hecho fuera de Venezuela, lo más importante indudablemente fue la Aconcagua, que es una montaña de 6.940 y pico, 60 y pico, 62 metros de altura. Fue bastante bien, fue mi primer, después del Bolívar, indudablemente de una montaña de casi 5.000 metros. Me quise arriesgar con el Aconcagua, que es una montaña casi de 7.000 metros. No sabía cómo me iba a desempeñar en esas alturas, y trabajando ya un poco más técnico, la verdad que me fue bastante bien, logramos hacer cumbre, yo logré hacer cumbre de los 5 que fuimos, 3 logramos hacer cumbre, y fue bastante interesante. Y la última, que ya también muchos conocerán, fue el Camino de Santiago. Fue también algo solo que yo quise programarme, y me fui desde Saint-Jean-Pied-de-Port, Francia, hasta Fisterre, que lo que se conocía antiguamente, cuando digo antiguamente también es en la época de los egipcios, se conocía como el fin del mundo, porque se consideraba que la Tierra era plana, no era curva. Y cuando el sol se escondía, el mar se lo tragaba. Y se conocía el fin del mundo. Como yo siempre les dije, que siempre me ha gustado viajar por la historia, eso fue un viaje que yo quise hacer de más de 1.000 kilómetros de distancia. Y fue bastante interesante. De esos viajes, uno de los más bonitos desde que yo estuve en el Colegio San Ignacio fue participar con el CEL. Gracias a Dios, bueno, he participado en muchas actividades con el CEL. Me han invitado al Humboldt, como aparece aquí, a acompañarlos al Bonplan cuando fuimos. Eso fue una gran oportunidad. Después tuvimos la oportunidad también de llevar, hace 20, 25 años, tengo entendido, ya me corregirán después, que el CEL no iba, el CEL como tal, el CEL, el Centro Excursionista Loyola, no iba a Roraima. Y esa fue después de 20 años que los muchachos organizaban un viaje para Roraima. Y la verdad que salió perfecto, salió espectacular. Gracias a Dios que, bueno, indudablemente yo como conocía la zona, fuimos sorteando problemas y tras problemas que nos iba saliendo, porque fue en Semana Santa, cuando llegamos allá para Itepú y nos dijeron que no podíamos salir porque ya había mucha gente. Tuve que negociar con el guardaparques, después nos dijeron que nada más podíamos llegar hasta la base. Cuando los muchachos llegaron a la base le dijeron que no podían subir, tuve que ir a negociar con el guardaparques que se encontraba en la base.
Pudimos ascender arriba, pudimos conocer los jacuzzi, la ventana y eso. Al final, con todos esos problemas, logramos el objetivo. Y como ya les dije, negociando con mucho respeto y hablando claro, porque la gente se da cuenta cuando tú mientes. Como le dije, ahí no hay papeles, ahí hay palabras. Si tú dices algo, tienes que cumplirlo. Los horarios, las salidas y dónde vas a dormir. Los muchachos tuvieron que poner las carpas en un lugar todo húmedo, mojado, encharcado. Pero bueno, como ustedes celistas están acostumbrados a eso y la pasaron de maravilla. También participé en las dos occidentes. Y bueno, y los Naiguatá. La verdad que ha sido un privilegio con el CEL porque no hay nada mejor cuando tú sales de viaje con gente que le gusta hacer este tipo de cosas que para muchos puede ser desagradable, puede ser una roncha, puede ser algo traumático, pero ustedes salir con gente que en verdad le gusta hacer esto, que un reto se convierte en un premio al final de la llegada a tu casa, pero un premio espiritual, un premio personal, la verdad que es muy gratificante, ¿no? Con esto, bueno, quiero darles las gracias. Yo he practicado paracaidismo, tuve mi curso, hice algunos saltos de paracaidismo. Tengo las salidas, bueno, a Roraima. Cuando le digo Roraima es explorar la parte de las quebradas y esto. Nunca cuando hemos salido hemos intentado lo menos posible, y cuando digo lo menos posible, con una mano podemos contar las veces que me he quedado en una posada, ¿no? Sí hemos explorado las cuevas, lo que son Alfredo Ollán, Cueva del Guácharo y Cueva del Toro. Es un lugar donde solíamos ir bastante. Como le dije, en aquel entonces no existía, los cascos no se utilizaban. Bueno, la parte no está tan tecnificado como ahora. Y bueno, lo que es la parte de costering, de salto al agua, he conocido muchas regiones de Venezuela, de Guaraguariquito, Falcón, bueno, como ya le dije, la parte de lo que es todo, la parte de Sucre, bueno, lo que es el recorrido por Venezuela. Y uno de los lugares que me encantaba siempre ir con mi esposa, con Nena, era lo que era Mérida. Siempre íbamos y nos quedábamos, agarrábamos el carro y dormíamos en la Mucuy o dormíamos en otro parque, y ahí sacábamos la cava que yo llevaba en mi carro, o sea, en mi Toyotica, como le decía, antes que me lo quitaran. Y cocinábamos en la carretera. Nosotros nos parábamos, mira que hay un río, y nos parábamos a cocinar, y la verdad que siempre fue bastante entretenido, ¿no? Con esto, bueno, esto es parte de mis inicios, de la historia. Sé que el comienzo para muchos, o muchos padres de repente que deben estar escuchando, no les habrá gustado. No es necesario, o sea, eso no se hace hoy en día ni de broma. Ustedes tienen una gran oportunidad con el CEL, la verdad. El CEL, si yo hubiese tenido un CEL, no me imagino también hasta dónde también hubiese llegado, porque desde quinto grado ustedes se están formando, tienen personas preparadas. Cuando ustedes salían aún antiguamente al CEL, que no salían con sus padres, salían con gente ya de quinto año que ya tenían una trayectoria y ya sabían, era mucho más seguro. Pero cuando a ti te apasiona algo, y eso se los voy a decir también a nivel de vida, cuando a ustedes les apasiona algo y ustedes les dicen que eso no se puede hacer, que eso aquí es muy difícil, no les crean, inténtenlo y busquen la manera. Y busquen la manera de hacerlo. Vayan a hacer lo que vayan a hacer. No dejen que los demás le quiten sus sueños. Y eso es muy importante. Entonces, bueno, si quieren podemos pasar a las preguntas. A ver qué... Esa es la charla de ahorita. Y espero que les haya gustado. La verdad que muchísimas gracias, gente, por la invitación. Bueno, en verdad estamos súper felices y agradecidos por la presentación. En verdad que increíble que tuviste esa experiencia explorando tantos lugares diferentes y que pudiste vivir eso, pues así como ver diferentes culturas. De verdad que increíble. Entonces, bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Y bueno, por aquí nos dicen, ¿alguna vez tuviste miedo a hacer alguna excursión? Así como algo que te detuvo, así, porque como es desconocido. Sí, bueno, la verdad que como a mí me gusta hacer muchas cosas nuevas. Yo también lo digo, yo soy un mal guía de montaña, yo soy un mal guía porque mi problema está que cuando yo conozco un lugar, yo quiero ir a conocer otro lugar, porque nuestro tiempo es corto y hay muchos lugares para conocer, y sobre todo en Venezuela, ¿no? Indudablemente nunca es lo mismo, las veces que tú vayas siempre van a ser diferentes, igual que surfea, una ola nunca es igual a la otra, una gota de agua nunca es igual a la otra, una partícula de nieve nunca es igual a la otra, pero conocer, yo creo que lo que me ha incentivado es conocer. Entonces, miedo siempre he tenido, porque siempre son cosas nuevas que uno va a hacer y no saben cómo vas a salir.
Indudablemente siempre te preparas, como yo les dije, lo mejor posible. Uno investiga, uno se prepara. Si sabes que en ese lugar vas a tener que escalar, tienes que pasar un tiempo escalando hasta que llegas al nivel de escalada que requiere el lugar. Entonces, eso es muy importante, siempre prepararse. Miedo siempre he tenido. Lo que sí es importante, el miedo es muy bueno, porque el miedo es un mecanismo de defensa y de autoprotección. El problema es cuando entras en pánico. Y el pánico te paraliza y te hace cometer errores. Entonces, es muy normal que aquellos que no diferencian lo que es un miedo sean lo que diferencian esas mariposas en el estómago. Pero miedo como tal, mira, yo creo que en todos los viajes siempre he sentido algo de miedo porque no sé qué me voy a conseguir más allá. Siempre ha sido algo nuevo. Entonces, de las cosas más fuertes que yo les puedo decir, cuando yo aprendí eso que les dije en Amazonas, de que ahí no sirve el papel firmado, sino sirve la palabra, y eso funciona para todos los lugares agrestes que nosotros vamos, sobre todo los lugares donde no haya comunicación con el exterior, porque todos estos lugares que yo le hablé no existía el teléfono, ojo, no existía teléfono celular. Si querías hacer una llamada, era una llamada por teléfono público, y si no había teléfono público tenían que esperar a que llegaras a un lugar. Entonces, yo creo que uno de los que me marcó a mí y aprendí la lección de la palabra, de respetar la palabra y las normas del lugar, cuando yo hice ese viaje a los 17 años a Amazonas, hice 17 años a Amazonas, uno de los vehículos que nos estaba trasladando parece que tenía problemas con otra gente del lugar. Esa gente del lugar se paró enfrente, bloqueó el paso de ese carro, nos bajó a todos con machete, zarandeando los machetes de un lugar a otro y nos ponían los machetes en la cara. Se puede imaginar a dos pelados como Jorge y yo en aquel entonces, con esa actitud tan agresiva, con machetes, diciendo que nos iban a cortar, pues. Entonces, indudablemente, ahí yo tuve también que interferir, tuve que decir que éramos turistas, que nos estaban llevando, que arreglaran ese problema en otro momento, que ese problema no era de nosotros. Entonces, bueno, nos explicaron el problema que tenían de familias, de haciendas, de ganado y todo ese tipo de cosas, y era un problema justamente que nos dijeron, le vamos a dar un consejo. Aquí el papel firmado no sirve, aquí lo que sirve es la palabra. Nunca rompan la palabra. Y eso es algo que a mí tampoco nunca se me olvidó, es muy importante. Y ustedes cuando vayan a una zona agreste, vayan a negociar y prometan algo, cúmplanlo. Cúmplanlo porque si no las consecuencias pueden, o sea, la mínima es que no lo dejen volver a ir, que no lo dejen volver a accesar. Entonces es muy importante respetar las normas del lugar por más absurdas que le parezcan. Next. Claro, me imagino. Igual todo el mundo siempre le tiene como miedo al desconocido, entonces, como bastante importante lo que dices. Bueno, la siguiente es, ¿cuál es la situación de más riesgo que has vivido en la montaña? Así como que te costó mucho, pues. Mira, situación de riesgo en la montaña. Bueno, de decirles en verdad una situación así de riesgo que yo diga, aquí me fregué, la verdad que gracias a Dios hasta ahorita no la he vivido. Porque cuando me ha tocado pernoctar o dormir en un lugar que uno va caminando, o sea, es que a veces tú vas caminando por la montaña y ya por la hora tú dices, tengo que pernoctar aquí. Eso me ha pasado en Mérida, eso me ha pasado en caminos con vehículos, eso me ha pasado en costering, de que he tenido que guindar en acantilados una hamaca. Es un riesgo, pero yo creo que es un riesgo controlado, y nunca me he sentido amenazado, y aún así cuando me he sentido amenazado, he sentido que controlo la situación, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Como ya les dije, si te preparas, sabes que estás metido en un riesgo, sabes que estás metido en un problema, pero tienes los conocimientos para poderlo solventar. Listo. Claro, segurísimo. Bueno, menos mal que no tuviste nunca esa experiencia así toda dura. Qué bueno, en verdad. Bueno, la siguiente. Les comento. Les puedo comentar que en uno de los viajes con mi carro, con el Toyota, indudablemente, tuve un accidente bastante fuerte. Yo creo que ese es uno de los riesgos más grandes que he percibido y que he experimentado yo. La noche yendo a a otro lugar ahí en los llanos, tuve un accidente, se me atravesó un caballo, iba yo solo manejando, eran como las 11 o 12 de la noche,
y se me atravesó un caballo en el camino y mi Toyota se volteó. Dio 3 campanadas, gracias a Dios tenía el cinturón de seguridad y se volteó. Yo pude salir por la puerta de atrás y llegaron los guardias en la noche y me llevaron a un centro. Gracias a Dios yo estaba ileso, sin ningún rasguño, tanto así que el día siguiente uno de las guardias nacionales me trajo una botellita de ron para celebrar porque me había salvado. Entonces, yo creo que esa también fue una de las experiencias más fuertes. Indudablemente, yo tengo también una norma. Si yo tengo que viajar a un lugar en la noche, sea carretera, un lugar alejado generalmente, y puedo decirlo que hasta ahorita lo he mantenido, voy a ir solo. No suelo viajar de noche porque es muy arriesgado viajar de noche y sobre todo en Venezuela, como ustedes lo saben. Listo, vaya. Berro. Menos mal que no te pasó nada, imagínate. Qué fuerte. Vale, la siguiente es, ¿cómo haces para no perderte? Y en caso de que te pierdas, ¿cuál sería la primera acción a tomar? Pero a mí siempre me ha dado miedo eso, ¿viste? ¿Sí? Perderme en la montaña. No, vale, mira, eso es una pregunta buenísima e importante. Les explico. Perderse es un arte. Perderse es un arte y no deben de tener miedo. Es como cuando tú haces algo y la gente tiene miedo a equivocarse. No tengan miedo a equivocarse. Equivocarse es aprender. Lo que tienen que tener es la fuerza después para levantarse y saber que te puedes equivocar. Los mayores éxitos, los mejores inventos, las mejores hazañas se han hecho a raíz de las equivocaciones. Cuando tú te pierdes en la montaña, hay algo muy importante que tienen que manejar. El primero es, una vez que tú sabes que estás perdido, sin importar la distancia que hayas recorrido, tienes que regresar otra vez al punto de partida, porque uno sabe siempre dónde empieza a cometer el error. Siempre. Cuando tú estás en un camino que conoces y de repente dices, uy, yo no sé si es por aquí o por allá, bueno, voy a agarrar por allá. O, uy, me siento perdido. Tú sabes que en algún momento estuviste en un lugar que conocías. Tienes que devolverte y jamás llegar al punto de no retorno. ¿Qué es el punto de no retorno? Si ustedes ven la gente que se ha perdido en el Ávila, es gente que ha quedado atrapada en las quebradas o en zonas rocosas o en zonas que no pueden volver a salir. Porque, ¿qué pasa? Es lo que les estaba hablando del miedo y del pánico. Cuando ustedes ya el pánico los invade, empiezan a actuar de una forma inconsciente. Entonces empiezan a caminar. Entonces empiezan, en el ejemplo del Ávila, empiezan a decir, no importa, bajando voy a llegar a Caracas. Mentira, no pueden, o sea, eso es un análisis erróneo totalmente, porque no puede, o sea, tú no puedes todo el tiempo, te vas a quedar atrapado. Y una vez que te quedas atrapado no puedes salir y te tienes que buscar. O sea, cuando tú te sientas perdido, te detienes, respiras y dices, ok, me voy a devolver. En caso de que no puedas ubicarte porque no tienes un mapa, en el que sentarte y decir, bueno, aquí está este pico, aquí está el otro pico, aquí está esta loma, aquí está esta fila, lo ves en el mapa, no, sí, estoy aquí. Si no tienes esa oportunidad, tienes que calmarte, respirar y volver otra vez al punto que tú en verdad conocías. Y ahí agarrar otra ruta totalmente diferente a la que tenías. Como ya les dije, en Roraima cuando fuimos, estuvimos 12 días y yo creo que fue la mayor cantidad de veces que nos encontrábamos perdidos que conseguíamos el camino. Pero siempre llegábamos al punto de retorno. Y yo creo que es muy importante que cuando ustedes se sientan que se pierden, volver otra vez. Además, cuando te pierdes, conoces el lugar. Porque cuando vuelvas a ir, ya sabes qué hay. De repente puedes conseguir un afluente de agua que nadie conocía. O un mirador. Entonces, siempre conoces. Siempre es esa ansia de conocer qué hay ahí. Con la seguridad de que cuando vuelvas, vas a poder agarrar otra ruta. Bueno, ya saben los demás, vayan tomando notas ahí, porque si no, imagínense. Ok, la siguiente pregunta es si tuviste algún momento en el que te cuestionaste lo que hacía, y si fue así, ¿qué te inspiró a seguir? Así como un momento en el que querías dejar lo que estás haciendo, o sea, así como dudando de si seguir haciendo lo que hacías o no. Mira, yo creo que siempre. Y ustedes lo saben, ustedes lo han experimentado. ¿Cuántas veces ustedes no han ido al Ávila a una salida en Iguatá o los que han ido a Mérida
Y cuando ya llevan 6 horas, 7 horas con ese morral encima, ustedes dicen, ¿qué carrizo hago yo aquí? Ese es el único momento que te lo cuestiono. Cuando dices, ¿qué carrizo hago yo aquí? O cuando estás durmiendo en una carpa y te cae esa lluvia y se te mojan todos los equipos adentro y estás pasando ese frío y por tu mente pasa, ¿qué carrizo hago yo aquí? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando tú regresas a tu casa otra vez, que te das tu baño caliente y todo, que ya tú disfrutas el lugar, tú te das cuenta de que quieres volver. Pero eso no es que pasa un día ni dos. Es apenas tú llegas a tu casa. Porque la fuerza espiritual que tú sientes por haber enfrentado ese tipo de retos, yo creo que, o sea, vale más que cualquier otro. Pero de cuestionarme, ahora, si nos hablamos de cuestionarme en verdad, de llegar a la casa y decir, yo no voy a hacer más esto, no, no. Es una cosa de que a uno, no en todo, ojo, no en todas las excursiones, no en todas las salidas, pero sí, ustedes lo han experimentado, que hay salidas que tú estás en algún punto complicado y tú dices, ¿qué carrizo hago yo aquí? O sea, ¿quién carrizo, por no decir la palabra, ¿no? ¿Quién carrizo me mandó a venir aquí? Pero de cuestionarme así, de cuestionarme, de llegar de repente a una salida y decir, yo no voy a hacer más nunca esto, me voy a retirar, eso sí que no ha pasado. Claro. Igual cada uno siempre tiene como sus bajones y eso. Entonces, bueno, igual la pasión. Si te apasiona, tú sigues. Siguiente pregunta. Ajá. ¿Cómo haces si se te suben las pulsaciones en la subida? ¿Te paras a descansar? Así como cuando ya estás... Sí, eso es muy importante. Eso es, y sobre todo ya después, aunque suene viejo, después cuando ya, sobre todo cuando llegas a ciertas edades. Las pulsaciones, indudablemente, eh, uno tiene que controlarlas, ¿no? Cuando tú estás entrenado, cuando eres chamo, indudablemente tu cuerpo reacciona totalmente diferente después de ciertas edades, ¿no? Pero ya después que tú conoces tu cuerpo, esas paradas de descanso que tú haces, esos controles de tu cuerpo, porque llega un momento que tu cuerpo ya lo ves como si fueras una batería. Tu cuerpo es como una batería que está llena de verde cuando tú sales, sobre todo cuando vas a alta montaña o cuando haces expediciones de un mes o mes y medio, ¿no? Tu cuerpo es una pila verde que va desgastándose hasta que entra en amarillo y después entras en rojo. Entonces es muy importante siempre analizar tu cuerpo, conocer tu cuerpo sobre todo. Por eso que los accidentes de muchas personas que nunca han ido a la montaña, que no saben con qué se van a conseguir, sobre todo, bueno, lo que han experimentado la alta montaña. Yo nunca he ido a alta montaña, pero bueno, voy a ir a hacer alta montaña. Y de repente se encuentran con el golpe de que le puede dar un edema, de que se sienten mal, de que vomitan, empiezan a preocuparse, empieza también una psicosis que les afecta físicamente porque no han experimentado y no llevan un control de su cuerpo. Entonces es muy importante que con la experiencia que ya ustedes tienen de salida, eso lo agarras con el tiempo, indudablemente, de practicar un deporte. Seas un running, seas un maratonista, seas un tenista, un futbolista, todo el mundo siempre analiza su cuerpo y qué cantidad de energía tienes. Entonces yo generalmente la visualizo como si fuera una pila. Es una pila que está en verde y va reduciendo. Si yo veo ya que va a llegar a rojo, uno se detiene para que vaya cargando como un cargador portátil y después vuelves otra vez a avanzar. Pero las pulsaciones sí, sí, para los que ya muchos saben, nosotros tuvimos COVID hace ya más de 30 días. Yo no sabía aún que tenía COVID y yo fui al Ávila. Yo llevo ya un pulsómetro, un reloj Garmin, y fui a Sabas Nieves para entrenar. Y llegando a Sabas Nieves, sentí las pulsaciones muy fuertes y vi que las tenía en 172, algo exagerado, porque a mí no me pasan de 140 o 150 cuando voy a entrenar, cuando voy a cierta velocidad. Eso me puso en alerta, tanto así que después cuando bajamos, fue también una de las causas por las cuales nos hicimos las pruebas, porque no, éramos totalmente casi asintomáticos con el virus. Entonces, pero esa fue una de las cosas porque yo ya conozco mi cuerpo y dije, ya va, no es normal lo que estoy sintiendo. Indudablemente en la casa también, no nos sentíamos mal, no habíamos tenido fiebre, pero fueron esas llamadas de atención que para muchos pueden ser insignificantes, pero que uno sí le presta atención y que tienen que ser analizadas y el por qué. Claro, súper, o sea, en verdad, imagínate si lo hubiesen subido, ay no, qué terrible. En verdad, sí. Ahorita me estoy dando cuenta que lo importante que es como conocerte tú haciendo el deporte, saber cómo agarrar esas señalitas que uno a veces pasa por alto.
Y a veces es importante Bueno, saber cuándo retirarte. Eso también es muy importante, porque acuérdense que muchos de los accidentes de montaña suceden porque la gente no quiere retirarse, la gente quiere llegar y quiere llegar y quiere llegar. El problema de una montaña no es solo cuando asciendes, los problemas reales vienen cuando desciendes. Ahí es cuando la gente dice, ya llegué, y empiezan a relajarse. Y ahí es cuando suceden los accidentes. Entonces la gente, no importa lo cansado que llegue, yo después, como es bajada, va a ser fácil, pero es todo lo contrario. Así como hay una técnica de ascenso, hay una técnica de descenso que muy pocos manejan. Entonces, por eso es que es muy importante conocerse y, en el caso de que no pueda, retirarse. Eso no es nada malo. Decir, mira, ¿saben qué, señores? O sea, yo no puedo seguir, yo los voy a esperar aquí, yo ahorita no, porque ese día te levantaste con fiebre, ese día te levantaste con un dolor de estómago, ese día por cuestiones mentales dijiste que o sea, no quieres seguir, pues no quieres seguir. Y eso te puede afectar físicamente, puede afectar la excursión. Y no es, y tienen que saber cuándo retirarse, pues. Y eso no es vergonzoso, más bien es admirable, pues, aquellas personas, porque la montaña siempre va a estar ahí y las oportunidades también siempre van a estar ahí. pero es que como dicen por ahí, siempre la práctica hace al maestro, entonces, bueno, importante. Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué excursión repetirías sin lugar a dudas? Una sí que te haya encantado, que tú dices, berro, volvería aquí 50 veces más. Esa pregunta, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros tenemos la bendición de vivir en un país con una variedad ecológica y climática increíble. O sea, cada vez que tú vas a un lugar en este país es diferente. Porque tú vas a la costa, entonces yo te puedo decir, bueno, de la costa, los lugares que sí me gustaron a mí es cuando yo iba a acampar a Los Roques, o cuando iba a Morrocoy, o cuando iba a La Tortuga, o la parte de coastering que uno hace, esas playas vírgenes cuando tú acampas y no hay nadie, entonces tú vas de playa en playa y pescas y comes. Pero después si me traslado a la parte de Canaima, a la parte de la selva, es algo totalmente, un contraste totalmente diferente. Igual que si me voy para los llanos. Entonces, como hay ese contraste de climas tan fuertes, igual que si me voy para Mérida, a la Sierra Nevada. Entonces, yo creo que cada lugar tiene su lado especial. Y a mí, en todos alucino. O sea, sea Sierra Nevada, sea lo que es la parte de Canaima o Amazonas de la selva, o sea la parte de la costa, o sea la parte de los llanos. Cada quien tiene sus características que son muy especiales. Entonces, no sabría decirte en verdad cuál volvería, porque yo volvería a todas. Todas, o sea, todas son tan diferentes que tú de repente me preguntas, ¿a dónde volverías en Canaima? Yo te diría, me gustaría ir a un lugar que no he ido, que es el Huáscar y Sariñama. A mí me encantaría ir al Huáscar y Sariñama, es una zona bastante alejada, pero me gustaría ir a nivel de exploración y me gustaría ir. Ahora, si tú me dices costa, me gustaría seguir yendo a Los Roques a acampar, no a posadas, a acampar. Si me dice, y no acampar a Gran Roque, cuando nosotros fuimos a Gran Roque a acampar, que yo fui con mi esposa, fue así. Nosotros llegamos, fuimos al puesto de guardaparque y le pregunté al guardaparque, ¿cuál es el cayó más lejos que puedo ir a acampar? Porque en aquel entonces la gente acampaba en el Gran Roque. Y yo le dije, ¿cuál es el lugar más lejos? Y me dijo, bueno, está Crasquí. Este es el lugar más lejos donde puedes llegar, porque está otro, pero aquí no hay ninguna familia. Cuando nosotros fuimos, nada más habiendo familia de pescadores. Y fuimos allá con 20 litros de agua potable, nos quedamos una semana y pasamos 31 de diciembre allá. Entonces, ¿sabes? Son esos lugares, si tú me dices los llanos, la parte de Apure es increíble, no sé ahorita, hoy en día, cómo estará. Yo sé que estamos en una situación de Venezuela muy diferente, igual que Amazonas. Amazonas yo volvería otra vez a hacer todo ese recorrido. Amazonas es espectacular y sobre todo, no el conocer el lugar porque la selva es selva, sino compartir con las etnias indígenas. No hay nada más increíble que aprender de sus costumbres y de su forma de vivir, cómo cazan, o sea, cómo es su cultura y cómo es a nivel social entre ellos, cómo duermen. O sea, esa parte es increíble cuando tú viajas a la parte de la selva y del Amazonas. Por eso te digo que no tengo o sea, cualquier lugar que tú me digas, o sea, en cada lugar tengo un lugar preferido, pues. Sí, en esos momentos es cuando tú dices, wow, qué cool que estoy vivo. Para vivir esas experiencias así, ver el panorama. En verdad sí, soy muy fan de eso. Y que estemos en De girar. Venezuela. Y que estemos en Venezuela. Qué bueno. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu próxima meta como montañista y qué excursión sueñas realizar en el futuro? Bueno, uno como montañista tiene muchos proyectos, ¿no?
de lo más ambicioso, se puede decir, de los Everest está en un 8000. Me gustaría intentar el Choyú, y como trekking, como senderismo, me gustaría el Polo Sur. Esas son así las más ambiciosas como tal. Ahora, las más recientes que voy a intentar, me gustaría ahorita conocer los Pirineos. Me gustaría conocer los Pirineos y todo lo que es la parte desde Italia, España, Francia, todo eso. Son unas montañas que yo siempre he leído y he visto y me gustaría conocerlo, sobre todo cuando salí en el Camino de Santiago de Saint-Jean-Pied-de-Port, todo lo que había alrededor y todo el sistema que ellos tienen de refugios, de senderos, lo bien gestionado que está todo, pues. Entonces, me gustaría lo más próximo conocer todo lo que son las áreas de los Pirineos. Wow, en verdad nunca había escuchado eso, pero que se ven interesantes. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es el mejor país para hacer montañismo en Latinoamérica? Así como un país con las montañas. Bueno, siempre hay que comenzar por Venezuela, ¿no? Indudablemente es un país increíble. El único detalle, nuestra Sierra Nevada es increíble. Nosotros tenemos una gran ventaja como venezolanos de tener el Ávila. Yo creo que empezar a formarnos por ahí es primordial y es una gran ventaja tener una montaña como lo que es el Ávila para empezarnos a entrenar, ¿no? Después está el Sierra Nevada. El único detalle de Sierra Nevada, lamentablemente hoy en día, es la falta de glaciares. Entonces, lo que es la alta montaña en verdad, que es el manejo, la progresión por glaciares, el rescate de nieve, lo que se conoce como nieveología, aquí escasea un poco, pues tienes que salir afuera. Y entre los mejores lugares para practicar, por lo menos yo que fui a Argentina, es un lugar espectacular. Cuando fui a la Aconcagua, estamos hablando de montañas de 6000 metros, o sea, son lugares se pueden decir lugares bellos, pues, para ir. Chile, Bolivia, hasta el propio Colombia, que lo tenemos aquí al lado con la Sierra del Cocuy, creo que se llama así. Son lugares hermosos, ¿no? Pero entre los más bonitos, yo diría que yo creo que podríamos tener entre Argentina y Chile, de aquí es Sudamérica, de la parte de Sudamérica. Oye, qué cool en verdad. Es que bueno, yo creo que Latinoamérica es como uno de los países, o sea, uno de los continentes con mejores montañas. O sea, es bastante cool. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia en la expedición de los Andes? ¿Cómo te sentiste por primera vez? Bueno, como le expliqué ahorita, que yo fui, mi primera vez fue con producción de Venezuela Tierra Mágica, yo no tenía ninguna experiencia en alta montaña, la verdad. Es más, les puedo decir que no sabía ni siquiera con qué me iba a conseguir. Eso, como yo ya les dije, yo empecé, cuando a mí me contratan para hacer ese tipo de porteo de la cámara, yo ya llevaba de pequeño entrenamiento, uno es joven, y bueno, uno camina de aquí para allá, ¿no? Pero no sabía con qué me iba a conseguir. Tuve que empezar como que a ver qué tipo de equipos adquiría. Empecé a adquirir los equipos como los underwear, las chaquetas, esto y lo otro. Fue mi primer viaje, tanto así que yo pude ir a todos esos picos porque la cámara no iba a todos esos lugares, pero me gané la confianza del equipo y me convertí como en su mano derecha, porque yo caminaba mucho y veían que rendía bien en ese terreno. Y gracias a Dios, el fotógrafo de aquel entonces, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, porque fue bueno, el fotógrafo de ese entonces me pide también que lo acompañara, porque él necesitaba tomar las fotos en esos lugares. Entonces, indudablemente, a mí me toman como su mano derecha para poder organizar el equipo, para montar las cámaras, para llevarlo, para estar pendiente de ellos. Nosotros fuimos con 2 guías merideños que nunca se me va a olvidar. Uno andaba siempre escuchando Maná y alucinaba con la canción esa de vivir como un pez sin agua o en el aire, y el otro era un catire largo, flaco, vegetariano. Entonces era gente, la verdad que increíble, porque sí fuimos con unos guías merideños para aquel entonces eso también daba bastante tranquilidad. Y la verdad que como experiencia mi primera vez no fue nada traumática, yo creo que ya porque me consideraba entrenado. Sin embargo, había otra gente del equipo que nunca había ido, y sí la pasaron bastante mal, pero bastante mal. No podían seguir los pasos, tenían que quedarse en el campamento, sí les pegó bastante la altura. Pero gracias a Dios no fue nada traumático, pues, por mi parte. Y yo creo que cuando tú vas a un lugar que lo disfrutas, yo creo que eso también puede ser algo psicológico. Cuando tú estás en un lugar que disfrutas, que vas con ganas,
yo creo que también eso es como una medicina para el cuerpo, ¿no? Porque tú quieres conocer, voy a un lugar nuevo, quiero ver, por fin estoy aquí, qué chévere, o sea, ya había nieve en aquel entonces sí necesitaba, o sea, usamos crampones y nunca me voy a acordar la primera vez que pisé glaciar con crampones, sonaba como si rompieras una galleta de soda, o sea, eso es algo que yo siempre lo defino así, entonces es algo bastante interesante, cuando tú vas que te gusta hacer algo, yo creo que ya eso es como una medicina, ¿no? Claro, igual es como esa, es como lo que te impulsa a seguir. Sabes que en estos días había visto un señor también que decía que el montañismo era cuestión de mente, de mentalidad. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te inspira a recorrer el país y cuál es el mejor lugar de Venezuela para empezar el excursionismo y hacer las aventuras que tú has hecho? Ok, vamos a empezar ¿por dónde empezar? Los que están en Caracas, indudablemente, como ya dijimos antes, es el Ávila. Ese es el primer lugar. Ahí, ese debe ser el laboratorio de práctica. Y más hoy en día, y sobre todo con los teléfonos celulares. Eso ha sido un gran cambio en lo que son la aventura, porque activas GPS, activas comunicación con familiares o emergencias o rescate o traslados. Entonces yo creo que tenemos una montaña muy hermosa que es el Guarera Repano en nuestro Parque Nacional del Ávila y ahí podemos hacer cualquier cantidad de cosas para practicar. Ascensos, descensos, pernotas, al aire libre, por vivac, con carpas. O sea, tenemos la ventaja de que si practicamos porque llevamos peso, porque de repente, bueno, quiero practicar con peso y llevas de repente 3 garrafones de 5 litros de agua para entrenar y en ese momento te cansaste y lo vaciaste, sabes que media hora puedes estar en tu casa. Entonces, que no tienes que llevar el equipo como tal porque de repente necesitas 1, 2 o 3 días para poder llegar o una semana para llegar a tu casa. Entonces, como parte inicial, los que vivimos en Caracas, tener el Ávila cerca es importantísimo como parte de nuestros inicios. Yo no conozco a nadie, ningún montañista, que no haya comenzado sus primeros pasos en el Ávila. Es más, si ustedes leen los libros de Proyecto Cumbre, tiene un uno y todo que se llama mis primeros, o sea, en el Ávila. Pues ellos comenzaron igual en el Ávila como todos ustedes, como todos nosotros. O sea, esos son los inicios de cualquier caraqueño, cualquier montañista. Así como un merideño te puede decir su Sierra Nevada y la Culata. Cada quien en su lugar. Pero lo que nos encontramos en Caracas es el Ávila. Es el mejor lugar para comenzar. Y la segunda parte, ¿cuál era la segunda? Ajá, la segunda parte era y empezar a hacer las aventuras que tú has hecho. Ok, y la segunda parte, como ya les dije, es soñar con conocer, soñar con saber qué hay más allá. Eso es lo que me inspira también a un montañista, saber qué se ve desde la cumbre, saber llegar. Lamentablemente hoy en día mucha gente lo hace por fama, por querer aparecer en noticias, o por querer marcar, o por querer ser los primeros en haber hecho algo, ¿no? Pero lo que en verdad te va a mover a ti, lo que en verdad te va a mover a ti es el conocer, el saber qué hay más allá, el saber qué hay después de esa loma, qué hay arriba de esa cumbre, qué hay al lado, o sea, qué hay después de esa curva del camino. Si me voy a conseguir con un lago, por eso que es muy importante cuando ustedes vayan a un lugar, investigar sobre el lugar, saber qué se pueden conseguir, un río, una laguna, la gente que vive en el lugar, que es autóctona, eh, el paisaje. Yo creo que eso es lo que más motiva a una persona que le gusta viajar en el área de aventura. El saber moverse, el conocer que hay más allá de donde tú vas. Claro, es que bueno, igual siempre se empieza siempre por algo y más que nada lo que siempre dicen por ahí es que el hombre es muy curioso, ¿no? Entonces como nunca dejar de preguntarnos y sí, bueno, eso, ser curioso. Y bueno, como última pregunta, ¿qué le aconsejarías a una persona que quiera hacer excursionismo pero no sabe dónde empezar? Ok, bueno, mira, esa pregunta también es muy, muy, muy importante, sobre todo hoy en día. Indudablemente, ustedes tienen la ventaja de estar en el CER y ustedes ya empezaron, unos de quinto grado, otros después, pero ustedes ya están. Ustedes ya son montañistas, se puede decir. Ustedes son montañistas y han pasado bastante para llegar a lo que son. Y eso es muy importante. Para aquellos que quieran continuar o para aquellos que quieran empezar que no tengan un CEL
Hoy en día hay escuelas, hay grupos de excursionismo, hay guías que los pueden llevar, inducirlos en esta área de los deportes de aventura. Tanto así, tanto así, que aquellos que quieren seguir dedicándose hoy en día, hay universidades que te gradúas como licenciado en montaña. En España comienzas como técnico deportivo de montaña nivel 1, pasas al 2 y después te especializas y terminas como UIGAM, que es la Unión Internacional de Alta Montaña, de Guías de Alta Montaña. Entonces, hoy en día ya existe una licenciatura para aquellos que quieran ser guía y el mercado laboral es muy amplio y es muy remunerado, la verdad. O sea, es como cualquier otra carrera. Eso sí, estudiar como guía, se les puede decir, es como estudiar para cualquier otra carrera. No son solo 5 años, después tienes que especializarte. Estamos hablando de repente de una carrera de 7 o 8 años. Pero ya hoy en día, aquellos que quieran formarse como guías y seguir siendo montañistas, existen universidades que te gradúas en la carrera, con un mercado laboral muy amplio. Wow, en verdad no sabía de eso, de que había universidades con ese como esa como ventaja. Qué bueno, en verdad, súper cool, en verdad. O sea, me emociona, porque es como mi sueño frustrado. Entonces, bueno, en verdad, muchísimas gracias por asistir. En verdad estamos súper felices por todos los que asistieron y porque este conversatorio salió increíble. De verdad que saber todas las experiencias que tú tuviste, la broma de las indígenas, de verdad súper complacida con el resultado de esta charla. Y bueno, si algún directivo quiere decir algo. Sí, bueno, para cerrar, agradecerles a todos por conectarse, disfrutar la charla. La directiva hizo esto con el objetivo que, a pesar del encierro, de los malos momentos políticos, sociales y económicos que ha pasado el país, puedan ver el lado lindo de Venezuela, que Venezuela es un país demasiado rico, con demasiadas oportunidades que pueden tener nosotros como excursionistas, como aventureros, montañistas. Entonces espero que les haya gustado y que les haya servido como motor para seguir viajando con el CEL por su cuenta en un futuro. Y gracias a Edgar también por la presentación, que fue muy interesante. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por asistir todos los que vinieron. Increíble, Edgar, de verdad. Te botaste con la charla. Gracias por la invitación y a todos los que asistieron a la charla. Espero que les haya gustado. Sé que para muchos padres de repente no les habrá gustado mucho mis inicios porque puede ser un mal ejemplo para nuestros muchachos, pero como les dije, ya hoy en día eso es inviable porque tenemos muchas oportunidades y gente alrededor y gente que tiene conocimientos como guías. Yo soy certificado actualmente de guía de baja y media montaña, ya hace 8 años que me certifiqué, entonces es muy importante ya, o sea, lo bueno de ahorita, de hoy en día, es que todo el mundo tenemos algo a la mano para podernos entrenar. Hay cursos, ya esto se ve como un deporte, la escalada se ve como un deporte olímpico, el alpinismo, la montaña ya es patrimonio deportivo, o sea, ya es patrimonio de la humanidad, o sea, ya es algo ya que es bien visto. Y no hay excusa para hacerlo mal, y no hay excusa para arriesgarse, sobre todo arriesgarse. Recuerda que en la montaña es importante siempre estar seguros y aprender. Así mismo, Edgar. Muchísimas gracias, de verdad.